Hola, estoy emocionado de presentarles mi nueva serie sobre el Evangelio de Juan. Así es, recorreremos juntos los 20 capítulos, verso a verso. Cada semana exploraré verdades poderosas e ideas que transforman la vida y el corazón de Jesús, tal como se revela en este Evangelio. Escuchen, tomen su Biblia, préstenme atención y prepárense para crecer. ¿Están listos? Hagámoslo. Les advierto que nos llevará tiempo recorrer este asombroso libro de Juan. Primero, déjenme darles la introducción, el propósito y algo sobre Juan. El libro de Juan fue escrito entre los años 85 y 95 de Cristo, probablemente mientras Juan vivía en Éfeso, lo que hoy es Turquía. El propósito de Juan es claro y se encuentra en Juan 20:31. Habla de todo lo que hizo Jesús y cómo no se podría contener todo en un libro. Sería demasiado para escribir, pero lo retomamos en Juan 20:31. Él dice esto para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer tengas vida en su nombre. Este libro fue escrito para judíos y gentiles. Juan enfatiza que Jesús es el Hijo eterno de Dios, centrándose en su deidad. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se enfocan más en el ministerio terrenal de Jesús y sus parábolas, pero el Evangelio de Juan fue escrito en tiempos de persecución bajo el dominio romano. La iglesia primitiva crecía, surgían herejías, y algunos negaban que Jesús fuera completamente humano y Dios. Juan desmiente esas mentiras. El mundo estaba lleno de confusión y persecución. Juan destacó a Jesús como el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, que da vida eterna a los creyentes. Muchos libros de la Biblia están llenos de doctrina o aliento pastoral. Lo que hace poderoso al Evangelio de Juan para el discipulado es su combinación de teología y pastoral. A pesar de ser el Salvador prometido, muchos en Israel lo rechazaron. Puedo decirte que esto implica no solo ignorancia y malentendidos, sino una negativa deliberada a aceptarlo como el Mesías. Porque algunas personas creen como algunos de los discípulos. La respuesta general del liderazgo judío y gran parte de la nación fue el rechazo. Este versículo revela que Jesús experimentó el rechazo de las mismas personas a las que vino a salvar. Subraya la tristeza de no ser reconocido por aquellos que deberían haberlo recibido con entusiasmo, porque eran las personas con las escrituras, las profecías y las promesas del pacto que señalaban la venida de Jesús. Este rechazo también prepara el escenario para el siguiente versículo, en el Evangelio de Juan, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto muestra por qué muchos lo rechazaron. Aquellos que lo recibieron obtuvieron un gran privilegio espiritual, convertirse en hijos de Dios. Permíteme hacerte la pregunta mientras nos preparamos para cerrar este podcast sobre el libro de Juan. ¿Te has convertido en un hijo de Dios? ¿Has pedido a Jesucristo que entre en tu vida, en tu corazón, te salve, te perdone y te limpie de tus pecados? Si no lo has hecho, puedes hacerlo ahora mismo. Ora conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón para salvarme. Perdóname. Te acepto como mi Salvador. Creo que moriste y resucitaste. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste conmigo, creo que acabas de ser salvo y has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Te has convertido en un hijo de Dios. Quiero que hagas algo rápidamente. Visita mi sitio web en www.tunroyedwards.org. Haz clic en la pestaña Conocer a Jesús. Llena el formulario y avísame que aceptaste a Jesús como tu Salvador. Si necesitas una Biblia, me encantaría enviarte una gratis por correo a donde estés.
para que puedas comenzar a leer y aprender sobre este maravilloso Jesús que acabas de aceptar. Luego te proporcionaré recursos gratuitos para apoyarte en tu nueva relación con Dios. Contáctame hoy, hazlo, y creo que te será de gran bendición. Nos encontraremos la próxima semana para el versículo 13 y otros más del Evangelio de Juan. Yashanandi. Hasta la próxima semana. Nos ofrece verdades profundas. Amplía nuestra comprensión de la identidad de Jesús y llega al corazón de lo que significa creer. También cuida del alma. Amo a Juan. Fue escrito para fortalecer nuestra fe, no solo para informar nuestras mentes. Hablemos sobre quién era Juan. Juan no era solo un historiador con teorías, era del círculo íntimo de Jesús y junto a Pedro y Santiago estuvo presente en momentos críticos de la vida de Jesús. Estuvo en la transfiguración. Juan contempló la gloria revelada de Jesús. También estuvo en el aposento alto, recostado sobre el pecho de Jesús en la última cena. Estuvo en la cruz. Jesús confió a su madre al cuidado de Juan. En muchos sentidos, creo que Juan fue el mejor amigo de Jesús. Cuando escribe sobre el amor de Jesús, no es de un conocimiento de segunda mano, sino de una experiencia directa. Vamos a sumergirnos en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tienes que entender algo. La frase en el principio se conecta directamente con Génesis 1:1, mostrando que Jesús, la palabra, existía antes de la creación. Juan escribió esencialmente esto. Cuando el principio comenzó, la palabra ya estaba allí. La palabra existía antes de la creación o incluso del tiempo. Juan deja claro que la palabra no es solo el principio, sino el origen del principio. Él estaba allí al inicio, antes de que existiera cualquier cosa. Debes recordar que Juan escribe tanto para judíos como para gentiles, para que pudieran ver a Jesús como Dios. La pasión de Juan era mostrar la divinidad de Jesús. Los rabinos judíos a menudo se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, como la palabra de Dios. Así que cuando hablaban de Dios, lo hacían como la palabra de Dios. Por ejemplo, las antiguas ediciones hebreas del Antiguo Testamento cambian Éxodo 19:17, que dice que Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, pero debería traducirse así: Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con la palabra de Dios. En la mente de los antiguos judíos, esto es esencial, es fascinante para ellos. La frase "la palabra de Dios" podía referirse a Dios mismo. Los filósofos griegos veían el logos como el poder que daba sentido al mundo, haciéndolo ordenado en lugar de caótico. El logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía así. Lo veían como la razón suprema que controlaba todas las cosas. En esta apertura, Juan les dijo a judíos y griegos: durante siglos han hablado, pensado y escrito sobre la palabra o el logos. Ahora les diré quién es. Juan se dirigió a judíos y griegos donde estaban y explicó a Jesús en términos que ya comprendían desde este primer versículo. Podían entender que Juan señalaba a Jesús como Dios. Por eso este versículo inicial es tan importante. En griego, la palabra significa logos. Comunica a Jesús como la expresión de la razón divina y el agente de la creación. Él afirma estar con Dios, lo que indica relación y ser Dios, mostrando la divinidad de Jesús, su naturaleza divina. Esto confirma la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo sin confusión. Mira Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice:
Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese es el primer indicio de la Trinidad. Juan, capítulo 1, versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Esto reitera el versículo 1 para enfatizar la coexistencia eterna de Jesús con Dios. ¿Qué tan asombroso es eso? Estamos apenas en el segundo versículo. Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no fue creado. Él es el Creador. Todo vino a existir a través de Él. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, lo expresa así en la nueva versión King James. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es antes de todo, y en Él todo subsiste. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida, tanto física como espiritual, se origina en Jesucristo. Jesús trae iluminación y entendimiento a la humanidad. Versículo 5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La luz representa la verdad divina y la pureza. En las Escrituras, la oscuridad simboliza el pecado y la ignorancia. La oscuridad no puede vencer a la luz. Versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. En el versículo 6, Juan el Bautista hace su entrada en la historia. Juan, el Bautista, fue enviado por Dios como mensajero. Versículo 7. Este hombre vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. La misión de Juan era sencilla: llevar a Cristo. Estamos a salvo. Él no era la luz, sino que fue enviado para dar testimonio de ella. Me encanta cómo, en este versículo, Juan, el escritor del Evangelio, el apóstol y discípulo de Jesús, habla sobre Juan el Bautista. Era crucial para Juan asegurarse de que la gente supiera algo desde el principio. Juan el Bautista no era la luz, pero iba a señalarla y dar testimonio de ella. Y esa luz es Jesucristo mismo. Juan, el escritor del Evangelio, mantenía el enfoque en Jesús. Se aseguró desde el principio de mantener lo principal como lo principal. Y lo principal no era ni Juan el escritor, ni Juan el Bautista. No, era Jesús, el Hijo de Dios, quien estaba a punto de salir con valentía y presencia al escenario para tocar a la humanidad de una manera que Dios nunca antes lo había hecho. Vendría en la persona de Jesucristo mismo. Versículo 9. Esa era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Este versículo habla de Jesucristo, referido aquí como la luz verdadera. Para simplificar, voy a dividir este versículo, el versículo 9, en tres partes. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre, y luego viniendo al mundo. Entonces, cuando él menciona la luz verdadera, Jesús es descrito no solo como una luz, sino como la luz auténtica, lo que significa que es genuino. Él es la fuente divina de iluminación espiritual y verdad. En el Evangelio de Juan, la luz simboliza la verdad, la santidad, la vida y la presencia de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La segunda parte del versículo 9, cuando dice que alumbra a todo hombre, expresa la revelación universal
de la verdad de Dios a través de Jesús. Él ha venido a iluminar espiritualmente el corazón y la conciencia de toda la humanidad. Su luz está disponible para todos, aunque no todos la aceptarán. Juan 1:11. Llegaremos a eso en un momento. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En la siguiente parte del versículo 9, al venir al mundo, cuando cada persona entra en la vida, Jesús, la luz del mundo, ya está presente con ellos, ofreciendo su verdad e iluminación espiritual. Juan 1:9 declara que Jesucristo es la auténtica luz divina de Dios, enviado para revelar la verdad y dar entendimiento espiritual a todos. Su misión era universal, destinada a alcanzar a cada alma en el mundo. Verso 10. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo reconoció. Puedo decirte que Dios vino al mundo que creó, a las criaturas hechas a su imagen, y aún así, el mundo no lo reconoció. Esto muestra cuán profundamente la naturaleza humana caída rechaza a Dios y que muchos no reciben su palabra y luz. Juan 1:11. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Algunos eruditos traducen esto como me encanta, él vino a casa. Cuando la palabra vino al mundo, no vino como un extraño. Él vino a casa. Él vino a la nación de Israel. Debes entender que Jesús nació judío. Era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y vino primero al pueblo del pacto.